El sistema penitenciario en Honduras ha estado caracterizado por niveles altos de violencia, de inseguridad, de autogobierno por parte de las personas privadas de libertad, incluso de permisión frente al ingreso de armas a los centros penitenciarios, lo que ha provocado una grave crisis, como lo vimos con la muerte cruel de 46 mujeres en la penitenciaría en Penfas en julio de este año. Y como respuesta a este grave hecho, se adoptó la intervención militar del sistema penitenciario, que entendemos que es una medida que debe ser puntual y que debe ser excepcional para volver gradualmente a un traspaso del control de los centros penitenciarios y los centros penales en el país a las autoridades civiles, al liderazgo civil por parte del Instituto Nacional Penitenciario. Considero que debe darse un traspaso gradual y progresivo en su momento, cuando las condiciones lo permitan, al Instituto Nacional Penitenciario, porque las Fuerzas Armadas no son la institución competente que tenga la capacidad y la idoneidad para poder abordar las situaciones que se presentan en relación a las personas privadas de libertad. ¿Ustedes consideran que había un abuso de la prisión preventiva de parte del Poder Judicial? Sin duda el país se ha caracterizado hasta la fecha por el exceso y el abuso en torno a la prisión preventiva. Cerca del 50% de las personas privadas de libertad en el país están en prisión preventiva y esa situación tiene que abordarse con celeridad. En este momento se ha instalado, bajo el liderazgo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, una mesa de descongestión del sistema penitenciario que va a abordar precisamente la celeridad y va a intentar solventar la mora judicial que lamentablemente ha dado lugar a esta situación, que lo que genera es mayor inseguridad al interior de los centros penales. ¿Por qué no es conveniente que los militares dirijan este Instituto Nacional Penitenciario? La experiencia nos ha demostrado en multitud de países que las Fuerzas Armadas no son la institución competente para liderar y para abordar el sistema penitenciario. No por el riesgo que eso suponga en materia de derechos humanos solamente, sino porque además eso no se traduce en la conducción eficaz del sistema penitenciario. Tenemos suficientes experiencias que demuestran que se debe dar un traspaso gradual a las autoridades civiles, porque las Fuerzas Armadas, y así la Constitución establece, son las encargadas de la soberanía nacional, pero no son la institución que deba estar llamada de forma permanente a ejercer el control del sistema penitenciario. Como una medida puntual y excepcional, en este momento se decidió por parte del Gobierno la intervención de los centros penales, pero hemos hecho un llamado reiterado y se está asumiendo con seriedad en su momento el traspaso gradual a las autoridades civiles. Según el monitoreo que tiene nuestra oficina, sí se han dado casos de abusos y de lo que podría constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas privadas de libertad en los centros penales. Uno de los problemas, como decía, que ha caracterizado el sistema penitenciario es el autogobierno, es decir, cómo las personas privadas de libertad, sobre todo además porque no ha habido nunca una clasificación de las personas privadas de libertad, sino lo que se produce es lo que se llama una contaminación cruzada, porque han estado siempre todos los privados de libertad en los mismos lugares, en los mismos centros penales, y eso se ha traducido en el autogobierno, en la inseguridad y en hechos crueles y graves, como son las múltiples reyertas que se han traducido en muertes y la reciente de Penfas.